Buenos días. Teoría de la historia. Estamos en la segunda unidad y el día de hoy nos toca tratar el tema de la causalidad. Pero antes de pasar a ese tema, tengo que tomar la lista de asistencia. Por favor, me van diciendo presente a medida que les voy llamando. Ya, el Chumbimuni. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Churampi. Presente, profesor. Yeah, ok. Crespo. Está retirado el profesor. Crespo se ha retirado. Ya. Hilario. Presente, profesor. Holgado. Presente, profesor. Jara. Presente. Leuyac. Presente, profesor. Bien. Malpartida. Presente, profesor. Manrique. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Paucar. Presente, profesor. Ponte. Presente, profesor. Porras. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Querevalu. Presente, profesor. Quintana. Presente, profesor. Quispe. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ramírez. Presente, profesor. Reyes. Presente, profesor. Buenos días. Villena. Reyes Villena. No se encuentra. Riveros. Profesor Reyes Villena, sí, le acabo de decir presente. Ok, gracias. Riveros. Presente, profesor. Román Serna. Presente, profesor. Ruiz. Buen día, profesor. Presente. Buenos días. Salazar. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Tello. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Trujillo. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Valdivia. Buenos días, profesor. Presente. Buen día. Valdivia. Y Villegas Condori. Presente, profesor. Yeah. Muy bien. Profesor, una consulta. Usted dijo que le hagamos acordar que del parcial iba a tomar solo las dos clases, creo, o la última clase, solo los temas. Perdón, no lo escuché bien. Esteban, está alzando la mano mal partido. Ya. Abraham va a hablar. Malpartida, sí, díganos, le escuchamos. Profesor, sí, aparte de eso quería mencionarle también que la clase pendiente había quedado terminar el tema de concepto, no lo había concluido. Dijo que Sí, esta clase le iba a acabar. cierto. Sí, Y gracias. también, sí, y también Dalton le había propuesto a usted
que en el parcial iba a tomar, si podía tomar las 2 últimas clases, o sea, el último tema de concepto, le dijo que le haga recordar, pero al parecer creo que no se acordaba. Un poco mal de la garganta. Repítame por favor lo último, que no llegué a escucharlo bien. Ya, la última clase, Dalton le propuso a usted si podía tomar sobre el último tema, que vendría a ser el concepto, desarrollar las 2 últimas clases, la anterior y esta. Y usted le dijo que le haga recordar. Y yo estoy cumpliendo con esa parte, en hacerle recordar, a ver cuál es su decisión. Sí, profe, usted dijo que además de hacer recordar que le íbamos a tomar en cuenta, o sea, íbamos a acoplar eso, las 2 últimas clases. Sí. Para el parcial El de mañana. concepto. El tema era el concepto. El concepto de la historia. Ya que comentábamos que usted ya había tomado ya las anteriores preguntas y que sería bueno tomar estas nuevas preguntas, ¿no, profesor? Y usted accedió de una manera. Sí, se escucha interferencia, ¿no? Pero, bueno, lo que he entendido que sí he dispuesto llevar a cabo la evaluación como ustedes me están haciendo recordar, así será, ¿no? Así será. Y gracias por decírmelo, ¿no? Porque si no me dicen, de repente, pues, dejo de lado esto que estaba pendiente de la clase, por eso es importante, ¿no? Terminar los últimos puntos de la semana pasada. Que me parece ya lo he subido. Profesor, sí. He subido la... Sí, ¿Tiene, no? subió la PPT. Entonces, no es necesario nos que quedamos, creo que en el Leopold von Ranke, si no me equivoco. Bueno, sí, yo Sí. que estuve anotando ahí. En los precios. Entonces voy a abrir en mi pantalla la diapositiva. Les indicaré dónde nos hemos quedado y ustedes hagan lo mismo también, ¿no? Abran la diapositiva y me siguen en la explicación para no tener que compartirlo porque a veces se congela y no marcha de forma paralela, ¿no? Lo que digo con lo que está mostrando, ¿ya? Mal partida, sí, diga. Profesor, pues sí, justamente quería proponer algo al respecto. Uno de mis compañeros que tenga una buena señal, así que corra rápido su internet, ¿podría presentar la pantalla? Sí, claro, sí, sería recomendable, ¿no? ¿Quién será ese alumno que tenga, bueno, conectividad de 100%? Habría que ver, ¿no? Ya ustedes conversen después de la clase o en otra oportunidad, conversen y ahí de repente pues se ponen de acuerdo y me dicen que tal alumno tiene ¿no? Un contrato con las mejores, una computadora con las mejores facultades y entonces podríamos hacer lo que usted dice, ¿no? Bien, entonces hoy solamente nos valeremos de las diapositivas que cada uno de ustedes tiene. Voy a abrir lo mío y a ver, recordemos en dónde nos quedamos, en dónde nos hemos quedado. El concepto de la historia. Escuché decir Leopoldo von Ranke, ¿no? No. Eso es en la diapositiva. En la penúltima diapositiva, profesor. Penúltima, correcto. Gracias, penúltima. Claro, que tiene como título el siglo XIX, el positivismo ingenuo. El siglo XIX es el siglo de la filosofía de la historia como tal. Filosofía de la historia como tal. Esto es muy cierto porque ni en el siglo XX ni antes se puede
hablar propiamente de una filosofía de la historia, ¿no? Entonces, esto que se llama así, filosofía de la historia, corresponde al siglo XIX, siglo de los grandes filósofos de la historia. Y mencionamos a Hegel, por un lado, y luego a Marx. Y por ahí puede ser que haya alguna confusión, ¿no? Porque recuerdo que alguien mencionó, ¿no? Una señorita mencionó, profesor, ¿qué ocurre con Leopoldo von Ranke, ¿no? Fueron. Sí, no, disculpen. ¿Alguien quiere participar? Ya. Entonces, había esa observación de que Leopoldo von Ranke es o no la pregunta, ¿no? ¿Es o no un filósofo? Y hemos dicho, el filósofo de la historia positivista, ¿no? Hemos dicho que en primer lugar no es un filósofo, es un historiador, y más bien es un historiador, podríamos, fundador de la historia académica, sin ningún problema podríamos considerarlo a Leopoldo von Ranke fundador de la historia académica, ¿no? Porque todo su trabajo, su actividad cotidiana es digno de llamarse así, ¿no? Un historiador académico, ¿no? También se puede decir fue un historiador oficial, ¿no? A veces se ha hecho comparación entre Leopoldo von Ranke y Jorge Basadre, ¿no? Inclusive Jorge Basadre, en su famoso texto fundamental Historia de la República, ¿no? De 17 tomos, que todo estudiante debería tener, todo estudiante de historia, pero sobre todo, ¿no? Debería tener los 17 tomos del año de 1969. Hay otras ediciones, pero la más recomendable es la de ese año, ¿no? Entonces, señala que en su introducción señala que Leopoldo von Ranke contribuyó muchísimo a la historia documental, ¿no? Hace un elogio de los aportes rankianos. Y por ahí se puede decir de que Jorge Basadre es un historiador rankiano. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jorge Basadre en gran parte fundamenta su historia de la República en documentos. Hace uso de una gran cantidad de documentos, como nunca antes lo había hecho otro historiador, ¿no? Es el primero que utiliza un enorme bagaje de documentos. Y bueno, se puede también aplicar un poco la fórmula de Ranke, ¿no? Que Jorge Basadre trata de plantear una historia objetiva y esto lo intenta hacer a través de los documentos, ¿no? Que los documentos hablen por sí solos, ¿no? Porque a lo largo de todo su texto, Jorge Basadre no toma una posición conservadora y tampoco una posición liberal, ¿no? Ni uno ni lo otro, ¿no? Trata de mantener cierta neutralidad, ¿no? A veces da sus opiniones, a veces da sus pareceres, pero estos son, digamos, casi a fuerza de lo que está narrando, ¿no? Porque evidentemente la historia de la República de nuestro país es muy triste, es muy desalentadora, tiene muchos capítulos vergonzosos y a un historiador es muy difícil que se le mantenga pues en una posición neutral, ¿no? No se puede ser neutral ante todo lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces Jorge Basadre se suelta pues sus impresiones evidentemente de crítica, lo cual no rompe ni socava su trabajo llevado con grandes esfuerzos de objetividad, ¿no? Eso es lo que busca, ¿no? Entonces, hemos puesto este título de positivo ingenuo porque así se le critica, ¿no? De las miradas del siglo XX, ¿no? La mirada de los historiadores del siglo XX, lo denominan así, especialmente en sus extremos, ¿no? El positivismo del siglo XIX fue ingenuo porque creyó de que en base al estudio de los fenómenos históricos
y tomándolo cual si fuesen fenómenos físicos, se podía extraer leyes históricas. Entonces, ese intento de extraer leyes históricas que significaba determinar qué es lo que iba a ocurrir a futuro, como sucedió en el caso de Marx, ¿no? O también lo vemos en el caso de Hegel, es lo que ha venido a denominarse positivismo ingenuo, ¿no? En realidad, esta denominación de positivismo ingenuo se aplicó a Auguste Comte. Cuando se habla de positivismo ingenuo, se utiliza para criticar a Auguste Comte, porque él es quien plantea la posibilidad de construir una ciencia social cual si fuese una ciencia física, ¿no? Él es quien habla de extraer leyes sociales. Él es quien señala que es posible explicar los fenómenos sociales en términos de causa y efecto. Entonces, esta denominación originalmente y casi siempre es utilizada contra Auguste Comte. Leopoldo von Ranke no es que haya estado influenciado por Comte, lo que pasa es que fueron contemporáneos. Están dentro de, vamos a decir, dentro de la gran corriente historiográfica que se mueve bajo ciertos criterios, como por ejemplo, ¿no? La fe, la convicción, ¿no? La creencia de que es posible construir una ciencia. Von Ranke también comparte esta fe de construir una ciencia. En realidad, el siglo XIX es justamente eso, ¿no? El convencimiento, ¿no? La convicción de poder construir una ciencia objetiva. Von Ranke tuvo también esa convicción. Y sin embargo, también añadí que en realidad, si queremos ser más justo con von Ranke, hay que verlo en el otro aspecto que es más rico, que es más conveniente, que es más fructífero, ¿no? Como el gran historiador romanticista que fue, ¿no? Porque una cosa es lo que ocurre en Francia, y ahí tenemos a Auguste Comte, y otra cosa lo que ocurre en Alemania, ¿no? Donde se ubica el trabajo de Leopoldo von Ranke, ¿no? En Alemania, por estos años, especialmente, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, se está desarrollando de manera muy intensa una corriente romanticista, ¿no? Entonces, es todo un tema a explicar, pero entonces tiene una gran diferencia con lo que se refiere al positivismo. Hay puntos de unión y puntos de desunión, ¿no? ¿Qué lo une al positivismo? Ya lo dije, la fe de construir una ciencia, ¿no? ¿Qué lo desune? El romanticismo tiene que ver más con el afán en construir una nacionalidad mediante diversas formas. Una de ellas, a través de la historia. Leopoldo von Ranke contribuye, ¿no?, a la construcción de la identidad alemana, investigando los rastros, los orígenes de la nacionalidad germana. Entonces, eso es lo que nos permite encontrar en Leopoldo von Ranke uno de los mejores representantes de la corriente romanticista, ¿no? Así como en Francia, quien lo representa, sin duda alguna, es Jules Michelet, también contemporáneo a Leopoldo von Ranke, ¿no? Bueno, entonces esto del positivismo ingenuo tiene que ver con las aportaciones de Auguste Comte y su seguidor, Émile Durkheim, quien vivió entre 1858 y 1917, ¿no? Émile Durkheim también tiene esta connotación, ¿no?, de trabajar en la búsqueda de una ciencia social, pero con mayor especialización, ¿no? Porque Émile Durkheim, quien va a vivir en los años de los primeros representantes del movimiento de los anales, ¿no?, Marc Bloch y Lucien Febvre, al igual que Marc Bloch, plantea la construcción de una ciencia social positiva, científica, ¿no?, utilizando como punto de partida una cuestión
una pregunta fundamental, que es lo que caracteriza hoy en día el trabajo de la tesis. ¿Qué es lo que caracteriza la tesis? Plantear una pregunta, una gran pregunta. Esta gran pregunta se puede subdividir en tres, que es lo que normalmente se aconseja, ¿no? Todo estudiante que va a desarrollar una tesis tiene que plantear una gran pregunta, pero subdividida en tres preguntas o subpreguntas. Y luego, pues, está la tarea de desarrollar, ¿no?, la respuesta a esas tres preguntas o subpreguntas, ¿no?, que vendrían a ser las hipótesis de trabajo, ¿no? Eso es lo que hace Emil Durkheim, ¿no? Se plantea una gran pregunta acerca de la anomia social, ¿no? Después, en otro trabajo, ¿no?, acerca del suicidio. De modo que los positivistas franceses, si bien es cierto, tuvieron un margen de ingenuidad en su forma de trabajo, también contribuyeron mucho al desarrollo de la ciencia social. Y que hasta hoy en día se sigue manteniendo como digamos, un aspecto de nuestro procedimiento, ¿no?, de investigación, que es el planteamiento de una pregunta o tres preguntas y de forma correspondiente las hipótesis de trabajo. Bueno, eso es en lo que se refiere al positivismo, ¿no? Evidentemente, en la relación de los positivistas franceses con la ciencia social y específicamente la historia, resultaba un punto crucial de qué manera se concebía al sujeto y al objeto, ¿no? Esa fue la pregunta principal que se hicieron los positivistas, ¿no? ¿Cómo debía llevarse a cabo el abordaje del objeto? ¿Qué cuidados debía tenerse en cuenta? ¿Quién era el sujeto y qué cosa era el objeto? Entonces, esa relación del sujeto con el objeto fue lo que preocupó muchísimo a los positivistas del siglo XIX. Y en tal caso, también pues el historiador debía hacer lo mismo, ¿no? Debía abordarse los hechos. El historiador es el sujeto conocente, ¿no? Y los hechos vendrían a ser el objeto a conocer. ¿Cómo debía entablar su relación el historiador con respecto a los hechos históricos? En la medida en que este abordaje fuese correcto, fuese cuidadoso, convenientemente llevado a cabo, se trataría de una historia objetiva, ¿no? Es decir, la meta, el fin último de la ciencia social era desarrollar la investigación de manera objetiva. Este problema de la objetividad lo trataremos con más amplitud en la próxima clase, la próxima semana. Y hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Como señalé, este problema del significado de la historia, ¿no?, el término historia y sus diversos significados a través del tiempo, lo hemos tratado hasta el siglo XIX, porque en el siglo XX ya tendríamos que hablar de modelos historiográficos contemporáneos, ¿no?, empezando por el movimiento de los anales, ¿no? Entonces, eso lo veremos en las próximas unidades. Pero en lo que se refiere al desarrollo de la evolución de este término, terminamos en el siglo XIX, ¿no? Y para culminar, una última cuestión relativo a qué es lo que dice Reinhard Koselleck sobre este término de historia, ¿no? Es decir, lo que hace Reinhard Koselleck, es un historiador alemán, lo que hace en realidad es analizar la evolución del término historia, los significados que ha venido adquiriendo el término historia durante el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Koselleck tiene un librito pequeño que ustedes lo pueden encontrar en internet, lo pueden bajar o descargar, titulado Historia
separado con un slash, ¿no? Historia. Historia refiriéndose Koselleck a la disciplina, ¿no? A la ciencia de la historia, e historia refiriéndose a lo tratado por la disciplina de la historia, ¿no? Es decir, los hechos, ¿no? Entonces, ese título ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿no? Lo pueden bajar. En ese librito, Koselleck hace un análisis, un seguimiento, producto de una investigación que está denominado por quienes han analizado la obra de Koselleck, por quienes han estudiado, ¿no? Los trabajos de Koselleck, lo han denominado historia conceptual, ¿no? Entonces, a eso se le llama historia conceptual, es decir, aquel historiador que analiza, rastrea, inquiere sobre los diversos significados, los diversos conceptos que ha venido adquiriendo un término en el transcurso del tiempo y en determinado contexto, en determinado espacio, ¿no? En este caso, en Alemania, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el significado del término historia en Alemania? Eso es lo que hace Reinhard Koselleck, ¿no? Él lo va a realizar para los periodos del siglo XVI al siglo XIX, ¿no? Comprende estos 4 siglos, ¿no? Entonces, evidentemente aquí no vamos a explicar todo el contenido del libro de Reinhard Koselleck, pero sí señalar algunos puntos importantes, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta y aquel que tenga interés, pues ya se dará tiempo para leer el trabajo de Koselleck, ¿no? ¿Cuál es el término que específicamente, ¿no? Analiza Koselleck? El término que analiza es Geschichte. La palabra Geschichte, que significa en Alemania historia, ¿no? En alemán es historia, ¿no? Pero Koselleck dice que esta palabra originalmente tenía un sentido plural, ¿no? Es decir, Geschichte no significaba historia en singular, sino más bien en plural. Además, ¿no? Señala de que originalmente esta palabra en Alemania tenía un sentido más bien local. Cuando se hablaba de Geschichte era para referirse a eventos locales, cosa que va a cambiar con el paso del tiempo hasta convertirse en una palabra de sentido universal. Es decir, ya no de sentido local, sino de sentido universal. Historia referido a eventos humanos en general, para cualquier lugar del mundo. En todo caso, para todo un sentido universal, ¿no? Entonces, sería cuestión de que ustedes lean este librito de Koselleck y puedan hacer ahí pues un análisis, ¿no? de las particularidades. Creo que ese es otro de las intenciones de la historia conceptual, ¿no? Que cuando analiza la evolución conceptual de un término, encontramos que cada país, en cada espacio nacional o territorial, se dan particularidades, se dan características propias de ese país. En otras palabras, ¿no? La evolución del significado de la palabra historia en Alemania no es la misma o no viene a ser la misma como se ha dado en el caso de Francia o quizás en el caso de España, ¿no? Cada país de Koselleck tiene sus singularidades, tiene sus caracteres propios. Es por eso que
el modelo de historia conceptual planteado por Koselleck es importante tener en cuenta, ¿no?, de que obedece a un contexto, obedece a una región, obedece a un país en la que vamos a encontrar diferencias con respecto a lo que ocurre en otro país. Bien, dejo ahí el tema de Koselleck para más bien señalar que si bien es cierto, ¿no?, para algunos historiadores como Leopoldo von Ranke, ¿no?, Hipólito Taine y otros, la historia es posible de erigirse como ciencia. En otros se presentan matices que hay que mencionar. Y allí podríamos tomar en cuenta a Johann Huizinga, ¿no? Johann Huizinga tiene dos características que debo mencionar, ¿no? Por un lado, Johann Huizinga nos va a hablar de la historia como una disciplina científica, ¿no?, una disciplina en la que existen elementos científicos. Johann Huizinga es un historiador holandés, ¿no?, que va a tratar de realizar, pues, un balance del desarrollo de la disciplina de la historia hasta los años, hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y en tal sentido, Johann Huizinga se refiere a la disciplina científica de la historia, ¿no?, al estado de la ciencia de la historia, ¿no? Pero por otro lado, Johann Huizinga tuvo una gran preocupación por desarrollar, por construir una historia capaz de comprometer al lector, de jalar al lector en el mundo de la historia, o mejor dicho, en los acontecimientos que el historiador narra, ¿no?, a tal punto que el lector pueda sentirse perteneciente a esa narrada, ¿no?, hacerlo protagonista, sino más bien espectador de esa historia narrada. Entonces, eso es lo que podríamos llamar ya no una historia científica como tal, sino más bien una historia semejante a lo que se hace en literatura, ¿no? Es decir, una literatura, obra literaria. Johann Huizinga muestra esto que estoy diciendo especialmente en su obra El otoño en la Edad Media. Es considerado El otoño en la Edad Media una de sus mejores narraciones. Además de Homo Ludens, ¿no?, es otro trabajo también de Johann Huizinga, ¿no?, Homo Ludens, pero por encima de Homo Ludens, El otoño en la Edad Media es, me parece, una de las narraciones mejor logradas, ¿no?, solo comparable al de Jacob Burckhardt, El Renacimiento en Italia. Entonces, aquel que quiera leer, o mejor dicho, aquel que quiera sentirse dentro de la historia misma, en este caso, ¿no?, aquello que corresponde a la etapa medieval, ¿no?, tendría que leer a Johann Huizinga, ¿no?, porque eso es lo que trata de lograr Johann Huizinga, ¿no?, que el lector se sienta protagonista, sino espectador de la historia misma, ¿no? Y esto lo encontramos definitivamente en su máximo logro en la obra El otoño en la Edad Media. Lo podemos plantear también bajo otra pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué obra escrita por un historiador ha logrado o permite lograr convertir al lector en un protagonista de la historia que está siendo narrada, ¿no?
Bueno, espero que me estén comprendiendo, ¿no? Es decir, que el historiador logre que el lector forme parte de la historia narrada, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy difícil de responder, pero desde mi punto de vista, uno de esos historiadores que ha logrado tal cosa es Johan Huizinga, ¿no? En la obra El otoño en la Edad Media. No estoy hablando de novelas históricas escritas por novelistas. Aquel que ha leído a Gustavo Flaubert, a Balzac, Honorato de Balzac, o que ha leído de repente a Alejandro Dumas, podrá decir lo mismo, ¿no? Que al leer esa novela siente que está dentro de la misma narración, ¿no? Que se va convirtiendo en un protagonista más de la narración. Pero son novelistas, son escritores, son literarios. Aquí estamos hablando de historiadores, ¿no? Johan Huizinga es uno de esos historiadores que ha logrado convertir el otoño en la Edad Media en un modelo de narración literaria, pero en realidad no es literatura no es ficción lo que se está narrando allí, es historia. Bien, bueno, la historia como ciencia ya lo hemos visto con cierta amplitud en las semanas pasadas, ¿no? Profesor, disculpe, ¿y podría hacerlo? Sí, sí. Disculpe, ¿y podría hacer lo mismo para el Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales? ¿También podría ser? Sí y no. No es tan romántico, profesor, ese autor. Es cierto que cuando se lee a Garcilaso de la Vega, se está leyendo una narración que poco a poco pues, nos introduce, nos jala, nos lleva, nos sumerge en el mundo incaico que pudo ver parcialmente Garcilaso de la Vega, ¿no? Pero, por otro lado, no es un historiador propiamente dicho, ¿no? Es decir, Garcilaso de la Vega, sobre todo, hay que verlo como un cronista, ¿no? Historiador solamente porque escribe sobre lo que ocurrió, lo que sucedió con respecto a los incas, ¿no? Pero nosotros que estamos en la carrera profesional de la historia, siempre trabajamos con aquellos que han investigado o realizado investigaciones en torno a la historia desde una metodología, ¿no? Que lo denominamos así, ¿no? La metodología de la historia, ¿no? Una metodología histórica, instrumentos y técnicas utilizados por el historiador, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a heurística, desde fines del siglo XIX contamos, ¿no? Con técnicas propias. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, desde fines del siglo XIX, Garcilaso de la Vega es un cronista del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, ¿no? Tabita. Profesor, a mí este ejemplo que usted nos ha dado de Huizinga me parece más parecido o análogo a Jorge Basadre, ¿no? Porque Jorge Basadre nos decía que debemos de contar la historia como un cuento para que sea accesible para la población. Y también sus obras son de una manera narrativa. Evidentemente, evidentemente. Hay una cosa que ustedes seguramente habrán notado en la obra de Jorge Basadre. Estamos hablando de Historia de la República, ¿no? De los 17 tomos de este gran escritor, historiador peruano. Es que para no cortar, para no interrumpir o para lograr que el lector tenga una conexión, ¿no? Que tenga una empatía, que se sumerja en los acontecimientos narrados por Jorge Basadre, para que no se corte esa relación, vamos a decir, esa relación de amor, ¿no? Porque toda relación de amor es una relación de empatía, es una relación de aproximación, ¿no? De acercamiento, de introducción, ¿no? Para lograr eso, ¿qué es lo que hace Jorge Basadre? Algo muy elemental, pero que evidentemente puede tener consecuencias también contraproducentes, ¿no? Algo
que es fundamental. Quitar todas las notas de pie de página, todas las referencias documentales que en otro contexto tendría que haberlo hecho. Entonces, cuando uno lee Historia de la República, no encuentra una sola referencia de la fuente. No hay una sola referencia de la fuente, ¿no? Y si por ahí encuentra uno, pues este es, digamos, excepcional, ¿no? Es rara, ¿no? Es muy escaso. Bueno, ¿no? Entonces no hay uso de referencias, que es una obligación hoy en día, ¿no? En todo trabajo de investigación tenemos que hacer la pertinente referencia de la fuente, ¿no? Tenemos que indicar el apellido, el año y el número de página, ¿no? Jorge Basadre no utiliza esto con la intención, ¿no?, adrede, voluntaria, pensada, consciente, de que lo que lee el lector permita pues conectarlo a los acontecimientos de la historia de nuestro país, ¿no? Ese es evidentemente, ¿no?, lo que ha tratado de lograr Jorge Basadre. Geraldine Reyes. Sí, profesor, eso también puede ser considerado un arma de doble filo, porque se está buscando la cientificidad de la disciplina, marcando distancia de la literatura o de la narrativa. En efecto, lo contraproducente es justamente que aquel historiador que lea Historia de la República de Jorge Basadre va a tener que, una vez culminado la lectura, ¿no?, de los 16 tomos, recién en el 17º tomo, recién allí podrá encontrar las referencias bibliográficas, ¿no? Pero están ubicadas en el lugar que corresponde, ¿no? ¿Sí? ¿Qué edición era, disculpe, de los 16 tomos, 17 tomos, diré, de la República? ¿En qué, Esto lo publicó la ¿en qué editorial año dijo que se...? salieron publicados a partir de 1968, ¿no? 1968. Editorial universitaria. Entonces, son 17 tomos. Normalmente los estudiantes creen que son 16, pero en realidad se trata de 17 tomos. El último tomo tiene la bibliografía, documentos utilizados por Jorge Basadre. Son las fuentes documentales de Jorge Basadre. ¿Cuál es el efecto negativo del texto vinculado, ¿no?, a esta técnica de sacar todas las referencias documentales? Por ejemplo, ¿no?, cuando se refiere a la guerra con Chile, ¿no?, el autor a veces menciona por allí a tal fuente, pero no menciona ni la página ni el año, ¿no? Entonces, esto recién lo encontramos, todos los datos de la bibliografía, de la documentación, revistas, en fin, toda la fuente utilizada por Jorge Basadre se encuentra especificada, ordenada, clasificada en el tomo 17. ¿No? Y para mejor conocimiento, inclusive el tomo 17 no es completa, ¿no? Hay muchos textos, hay muchos documentos que Jorge Basadre ha utilizado y no está en el tomo 17, ¿no? Se encuentra publicado en otros 2 tomos, la fuente se encuentra publicado en una versión de 2 tomos muy extensos, pero completas. Allí sí se encuentra publicado, ¿no?, toda la documentación para toda la historia de la República, trabajada por Jorge Basadre, ¿no? Es algo así como el sumum fontístico, ¿no?, de las fuentes bibliográficas, hemerográficas, ¿no?, periódicos, revistas, semanarios, etcétera, ¿no?, utilizados por Jorge Basadre, porque Jorge Basadre también ha sido un historiador oficial, ¿no?, como Leopoldo von Ranke, ¿no?, auspiciado por los gobiernos, ¿no?, cumplió funciones gubernamentales, ¿no? Hay muchas anécdotas que podemos contar acerca de Jorge Basadre, ¿no?, pero esto no es el momento, ¿no? Bien, Holgado, ¿algún comentario antes de pasar al otro tema? Sí, hace rato había levantado la mano cuando estaba hablando sobre
el problema, ¿no? De cómo gestionar o involucrar a Leopoldo von Ranke con la escuela positivista, ¿no? De Comte, ya que como yo había mencionado en la clase pasada, en realidad se trataría de un anacronismo, ya que Leopoldo von Ranke es unos años anterior al que se postulara la teoría de Comte sobre el positivismo. Entonces, yo he investigado un poco más y se plantea de que Leopoldo von Ranke en realidad pertenecería a la escuela empirista, ya que como vengo mencionando no se encuentra, o sea, se encuentra en la escuela positivista, pero unos años después, todavía cuando recién sale ya la teoría de Comte, ¿no? Pero que en sus inicios, en sus trabajos, como usted también le ha mencionado, que son positivistas, pero que en realidad, por lo mismo que sus bases, sus fuentes y su metodología son 100% empiristas, ya que no permite en el análisis histórico una reflexión del sujeto inocente, ¿no? Es por esto que Leopoldo von Ranke más se abarca o mejor se ubica en la escuela empirista, que es anterior a la positivista, que propiamente la positivista, ¿no? Que luego ya salió unos años después todavía de los primeros estudios, de los primeros, de las primeras trabajos historiográficos que presentó Leopoldo von Ranke. No hay problema en llamar a un historiador bajo el término que se crea conveniente o se considere correcto, siempre y cuando se especifique el sentido del término, ¿no? En otras palabras, el concepto, el significado del término. Y tradicionalmente se entiende el empirismo como aquella corriente filosófica que pretendía construir un conocimiento en base al uso de la experiencia, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, ¿no? Para filósofos como Locke o como Hume, sobre todo Hume, el conocimiento se logra a través de la experiencia, principalmente y solo, y en todo caso, fundamentalmente a través de la experiencia, ¿no? Estamos hablando del empirismo inglés, y ese es el sentido que normalmente se utiliza para el término de empirismo. En Alemania ha habido otras pretensiones, ¿no? Ha habido otros procedimientos, ¿no? Al igual que también en Francia, ¿no? Es decir, en Francia se optó más bien por el racionalismo, ¿no? Mientras que en Alemania podemos decir, junto con Hegel y Marx, que hubieron otros caminos, la del idealismo, la del materialismo, pero que evidentemente no se puede negar, ha habido ingredientes de carácter empirista, ¿no? Lamentablemente tenemos que dejar este tema aquí, porque debo continuar con el desarrollo del curso. Voy a abrir entonces y a ver si puedo compartir con ustedes el tema que trataré de forma breve, ¿no? Lo voy a tratar de forma breve, bastante breve por el tiempo que queda, ¿no? La causalidad, y además porque es un tema que ya lo hemos tocado, que lo hemos visto anteriormente con el texto de Edward Halley Carr, ¿no? ¿Qué es la historia? Entonces, esta es... A ver. Esta es la temática de hoy, la causalidad. Causalidad. No es casualidad, sino causalidad. Veamos cuál es el cuestionario, porque aquí lo que a ustedes les debe preocupar son las preguntas que pueden venir en la evaluación, ¿no? Las preguntas que pueden venir en la evaluación. Normalmente trabajamos con 5 preguntas, ¿no? Veamos.
el cuestionario Profesor, sí, una pregunta así, disculpe. Sobre Jorge sí, Basadre leyó a Johan Huizinga, o sea, se puede para que imite esa técnica, bueno, por ahí que escribiera de forma narrativa. No igual, pero hay datos de que se haya inspirado, no, claro, tomado. sí, Jorge Basadre ha estado inspirado, como vuelvo a repetir, más por la historia, ¿no? En este caso Leopoldo von Ranke es uno de ellos. Pero en términos teóricos, también ha sido un historiador influenciado por Arnold Toynbee. Johan Huizinga, claro que lo conocía, ¿no? Lo había leído. Lo que pasa es que para lograr lo que hizo Johan Huizinga, ¿no? Para lograr ese producto, porque un texto de historia, después de todo, es un producto, ¿no? Para alcanzar y conseguir este producto, uno tiene dos caminos, y los dos caminos evidentemente están separados, ¿no? Es casi imposible amalgamar los dos caminos y convertirlos en uno solo, ¿no? O conceptúa la historia cual si fuese una literatura, o sea, es un arte, ¿no? O lo trabajas desde un punto científico, desde el punto de vista de la objetividad. En los términos de Edward Hallekar, ¿no? Una historia objetiva, ¿no? De causas y efectos, de explicación, ¿no? Explicación de los acontecimientos en términos de causa y efecto. Pero lograr, como se dice, ¿no? Matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Que esta obra elaborada por el historiador sea al mismo tiempo, ¿no? Una obra virtuosamente literaria y virtuosamente científica, no ha sido posible hasta el momento. No ha sido posible, ¿no? Uno de los que más se ha acercado a esta forma es Jacob Burckhardt, un historiador más bien clásico, tradicional, ¿no? Ahora, no se puede negar que, por lo general, cuando se lee un texto de historia, esto realmente es muy cierto, ¿no? O por lo menos para mí, ¿no? Yo lo encuentro así, ¿no? Cuando leo un texto de historia, por lo general, prefiero que esté bien narrada, ¿no? Prefiero que esté bien narrada, ¿no? Es decir, que la narración de la historia sea lo suficientemente fascinante, lo suficientemente artístico, como para conectarme con los acontecimientos referidos, ¿no? En cambio, cuando una historia es ambiciosa, ¿no? En el plano de la objetividad, ambiciosa en el plano de lo científico, lo que encontramos más bien es una narración fría. Una narración fría, ¿no? Una narración que puede incluso llegar a ser hasta aburrida, ¿no? Bueno, eso es lo característico, ¿no? De la historiografía del siglo XX, ¿no? La historiografía del siglo XX, marxista, no marxista, economista, científica, cuantitativista,
¿no?, que hace uso y abuso de las cifras estadísticas es fría y aburrida, ¿no? En cambio, la historiografía del siglo XIX es más bien literaria, ¿no? Jules Michelet emociona cuando se refiere a la Revolución Francesa, ¿no? Leopoldo von Ranke también, ¿no?, cuando se refiere a la historiografía romanticista es eso, ¿no? Es una historia básicamente dotada de virtudes literarias, que busca subyugar al lector, que busca convertirlo en un coprotagonista, que se sumerja en los sucesos narrados. La historiografía del siglo XX, los modelos historiográficos del siglo XX, por el contrario, consideran que la historiografía del siglo XIX es ilusorio, ¿no?, que no está mostrando la verdad de fondo, ¿no?, que está fascinando ciertamente al lector, pero que al mismo tiempo lo está engañando, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos notar como diferencia, ¿no?, entre una historiografía y otra. Oh. Profesor, disculpe, no está presentando la diapositiva. ¿Ya está? ¿Se ve? Estoy tratando de... No, todavía. Ya. Sí, creo que es problema de mi computadora. O podría subirlo otra vez en archivos y para que el moderador lo proyecte. A ver, voy a tratar de subirlo, ¿ya? Un momentito que trataré de subirlo. Veamos. Estoy en el chat. Teoría de la historia. Causalidad. Ya. Bueno, ahí lo estoy subiendo. A ver si el moderador me puede ayudar y abrir las diapositivas. Para Sí, profesor, lo voy a tratar este tema de la descargar. causalidad. Está cargando, ¿ya? Ya. Creo que ya se encuentra disponible. La causalidad. Todavía no lo veo, profesor. Archivos. Lo he subido por el chat. A ver. Voy a ponerlo en archivo también, ¿ya? Sí, puedo buscar en archivos. No entiendo nada. Profesor. Carlos, te lo estoy enviando. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Sí, profesor, se lo estoy enviando al moderador para que lo proyecte. Ah, perfecto. Gracias, gracias, Reyes. Sí, yo ese proyecto.
Yo ya lo tengo, por ejemplo. ¿Ya está? No se puede ver nada todavía. Ahí está. Ya se está Carlos, proyectando. sí. Ah, ya. Carlos Román. Ya está, ya se puede visualizar. Ya está, por ejemplo. ¿Ya está? Sí, ya se ve. Empiezan cuestiones. Ya, entonces puedo empezar, ¿verdad? Sí, sí, profesor, ya puede empezar. Ya. Entonces, vamos de frente a las preguntas. ¿Cuáles son las cuestiones? ¿Cuáles son las preguntas? La primera, ¿qué es el causalismo? ¿Cómo podemos definir el causalismo? La segunda, ¿qué características tiene la causalidad en la teoría de la historia? ¿Cuáles son sus características, ¿no? En la teoría de la historia? ¿Qué consecuencias, tercera, qué consecuencias tiene la causalidad en la explicación histórica? Cuarta pregunta, ¿qué modelo de explicación causal se tiene en el Perú? La última pregunta, ¿qué problemas teóricos presenta la causalidad histórica? Bien, esas son las 5 preguntas y inmediatamente pasamos a la respuesta, ¿no? ¿A qué se refiere el causalismo? ¿Qué cosa es el causalismo? En primer lugar hay que entender el origen de esta palabra o el sentido, ¿no? El significado de esta palabra en la preocupación por comprender los fenómenos históricos especialmente revolucionarios, de carácter revolucionario, ¿no? Las revoluciones francesas, rusas y chinas, ¿no? Los más emblemáticos, ¿no? No solamente revoluciones sociales, sino también revoluciones de otro tipo, como industriales, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, entender el proceso de la independencia, ¿no? Comprender por qué se originó, qué causas dieron curso a la independencia. Entonces, los fenómenos históricos, a partir del siglo XIX, han sido abordados, han sido analizados con la intención de comprenderlos, y para comprenderlos se ha creído conveniente buscar sus causas. El causalismo consiste en establecer la relación, valga la redundancia, causal, ¿no? Basada en pruebas y documentos objetivos, que demuestren la relación directa que tiene todo fenómeno con sus causas, con sus orígenes, ¿no? Con aquello que lo produce. Entendiéndose que todo fenómeno se da a partir de algo. Es decir, no hay nada que no surja de la nada. Todo efecto, todo hecho, todo acontecimiento se da mediante un predecesor, porque existe algo que lo origina, algo que lo precede, ¿no? Entonces, en eso consiste el causalismo, ¿no? En el entendimiento de que todo fenómeno tiene algo que lo produce. Y esto que lo produce viene a ser la causa. Por ejemplo, en la obra de Edward Hallett Carr, ¿no? La obra historiográfica, que básicamente se refiere al estudio de la Revolución Rusa, es muy conocido el ejemplo que señala Edward Hallett Carr, ¿no? Acerca de la relación causa-efecto, ¿no? ¿Qué es lo que produjo la Revolución Rusa? Edward Hallett Carr sostiene que hubo una causa fundamental, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer el historiador, identificar la causa fundamental, la causa directa, la causa que en este ejemplo menciono, ¿no? En la diapositiva. Podemos
hacerlo de manera análoga, ¿no? ¿Qué es lo que produce la explosión en una cámara de gas? El encendido de una cerilla. Entonces, este ejemplo físico, se podría aplicar al estudio de los fenómenos históricos sociales, ¿no? Hay algo que ha producido la Revolución Rusa, ¿no? Cual si fuese el encendido de una cerilla, ¿no? Ese encendido ha tenido como efecto la caída de un régimen, ¿no? El levantamiento de una población, ¿no? El erigimiento de un comité de líderes encabezados por Lenin. Entonces, este es el ejemplo que mencionamos con respecto a la obra de Edward Halleckar, uno de los más connotados representantes de la historia causal. Sin embargo, Edward Halleckar hacía notar que, si bien es cierto hay una causa fundamental, existen causas que lo acompañan, ¿no? Existen causas que son de orden secundario, ¿no? Y al mismo tiempo existen condiciones. En resumen, hay hechos principales, causas secundarias y causas condicionantes o condiciones meramente. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Cuáles son las características de la causalidad? Todos los fenómenos históricos son complejos. Y en la medida en que son complejos, vienen a ser multivariables. Es decir, presentan una enorme cantidad de factores o variables que el historiador tendría que analizarlo. En esa complejidad de variables es dable preguntarse si es que existe el factor del azar, si es que acaso no está presente el azar en la historia. Este problema fue abordado por Jorge Basadre, ¿no? En un texto titulado El azar y sus límites, texto que debería ser de lectura obligatoria, ¿no? El azar en la historia, según Jorge Basadre, y vamos a ver de qué manera se acerca mucho a lo que se dijo poco antes, ¿no? Tiene cierta influencia, pero no tanta, ¿no? Su influencia es limitada. El azar puede interrumpir, puede postergar, puede retrasar el avance de la historia, pero nunca podrá evitar que la historia, al final de cuentas, siga su curso. Es por eso que el título dice mucho, ¿no? Respecto a su contenido, ¿no? Para Jorge Basadre, el azar tiene sus límites y no logra cambiar el curso de la historia. Por lo menos no se ha demostrado hasta el momento que el azar haya cambiado el curso de la historia. En cambio, en la historiografía postmoderna se niega la relación causal. El historiador postmoderno, inclusive, ya lo he dicho antes, no acepta la existencia de una historia científica, ¿no? No acepta la posibilidad de conocer la historia como tal. De modo que ahí tenemos dos posiciones muy importantes respecto a la causalidad histórica. Desde otra perspectiva, desde la perspectiva científica, la relación causa y efecto viene a ser una realidad. Desde la perspectiva científica hay una lógica llamada la lógica causal. Toda ciencia natural, en la ciencia propiamente dicha, pues encontramos a la biología, la química, la física, ¿no? Mientras que hay una discusión si es que la historia es una ciencia o no, pero en lo que se refiere a la ciencia propiamente dicha, existe una relación lógica causal. No se puede entender los fenómenos físicos al margen de la lógica causal. Toda relación de causa y efecto obedece a una lógica. Eso es lo que prima en la ciencia natural. En cambio, en las ciencias sociales, la relación causal es una interrogante más que una realidad. En las ciencias sociales,
desarrollada, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la causalidad ha sido más una pretensión que una realidad. Las ciencias sociales han querido construirse como ciencia en base a la relación causal, al uso de la relación causal. Como sí lo había logrado anteriormente, a partir del siglo XIX, la ciencia natural. Pero el problema en las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, es que las variables, los factores analizados son múltiples, muchos más que en las ciencias naturales. Entonces, la multiplicidad causal o la multiplicidad consecuente viene a ser un verdadero problema para las ciencias sociales, ¿no? Cómo abordarlos, cómo analizarlos, cómo establecer una clasificación de esas diversas causas que son estudiadas por, entre otras disciplinas, por la historia, ¿no? Además, en las ciencias sociales, el problema del azar viene a sumarse a la multiplicidad de los factores. Tenemos esta ambivalencia, ¿no? Tenemos esta interrogante que es fundamental para autores como Gordon Childe. Gordon Childe, en un libro, Teoría de la Historia, se pregunta si es que es posible estudiar las cosas, los fenómenos históricos, asumiendo que hay un orden oculto que debe ser desvelado, o es que esos acontecimientos pertenecen al azar, son parte de un movimiento azaroso, totalmente caótico. Eso es lo que se pregunta Gordon Childe. ¿Estamos frente a un mundo caótico o un mundo ordenado? Y lo que responde Gordon Childe, en teoría, es que estamos en un mundo ordenado. Lo que pasa es que es caótico en apariencia. Lo caótico es aparente, ¿no? Lo que debe hacer el historiador y todo científico social es desvelar ese caos aparente, descubrir, retirar ese ropaje caótico que cubre la realidad social ordenada. Y lo que tiene que hacer el historiador, por lo tanto, es mostrar ese orden. Un orden donde evidentemente hay factores que son determinantes, ¿no? Para Gordon Childe, ese factor es la tecnología, ¿no? La causalidad ha sido una temática más bien de la ciencia histórica marxista. Eso debemos apuntarlo, ¿no? La historiografía marxista ha trabajado mucho con el tema de la causalidad. De otra manera, no habría podido explicar los diversos acontecimientos históricos en el orden en que los explica. Causas y efectos son explicados de una forma científica. Y en base a esta explicación científica, se asume la existencia de ciertas leyes históricas. Habiendo comprendido los acontecimientos bajo el rigor de la explicación científica, se tiene el establecimiento de leyes históricas. En eso consiste, por lo tanto, la comprensión de la historia, ¿no? Comprender qué leyes gobiernan el curso de la historia. La explicación histórica, al mismo tiempo, es una historia narrada, ¿no? La explicación es a la vez una narración. Sin embargo, la explicación histórica es una exigencia de la disciplina científica de la historia, mientras que la historia narrativa, es decir, preponderar lo narrativo, vendría a ser el resultado de una práctica de historia ajeno al rigor científico. El discurso narrativo sería más bien, propiamente dicho, parte de una elaboración de ficción, una elaboración literaria, una elaboración narrativa que busca entretener al lector, más que mostrar la verdad. Por lo tanto, la explicación histórica está más bien vinculada a la lógica de la ciencia, a la forma en que trabaja la ciencia, ¿no? Una lógica explicativa, ¿no? Esta lógica explicativa, es decir, que busca establecer las causas y los efectos, termina por señalar
una predicción social. La historia explicativa, por lo tanto, tiende a mostrar una predicción del futuro, de lo que va a ocurrir a futuro. Y esto da como resultado la existencia de una relación entre la explicación causal y el determinismo histórico, ¿no? Porque al darse una predicción de los acontecimientos futuros, hemos determinado la historia. La historia está determinada en cuanto a su comienzo, su desarrollo y su final. Un ejemplo de historia causal, en realidad tenemos muchos ejemplos de historia causal, porque en el siglo XX la historiografía marxista ha tenido bastante influencia. Por ejemplo, uno de los historiadores más importantes en nuestro país, Pablo Macera, estuvo influenciado por el marxismo. ¿Es Pablo Macera un marxista ortodoxo? ¿Es un marxista heterodoxo? Podríamos decir que es lo segundo, ¿no? Fue un marxista heterodoxo porque criticaba, por un lado, la historiografía de tipo maoísta y, por otro lado, la historiografía influenciada por el comunismo ruso, ¿no? Pablo Macera en una ocasión se refirió, por ejemplo, a Emilio Choi, historiador peruano, marxista, como dueño del pensamiento mosquín, ¿no? ¿Qué cosa era el pensamiento mosquín? Era una mezcla del pensamiento derivado de Rusia, específicamente de Moscú, y de aquello que venía de la ciudad de Pekín, ¿no? Entonces, esas dos ciudades, Moscú y Pekín, daban como origen al pensamiento, y en ese sentido Pablo Macera criticó a Emilio Choi, ¿no? Por eso es que Pablo Macera no viene a ser pues un marxista ortodoxo, no es un marxista a secas, ¿no? En todo caso fue un pensador muy crítico de las formas tradicionales de la historia, ¿no? No sujeto específicamente a una corriente ideológica, ¿no? Fue bastante independiente en ese sentido, ¿no? Pero ciertamente influenciado por el marxismo. Lo mismo también ocurre con el caso de Wilfredo Capsoli, ¿no? Que sigue vivo, es un historiador que en muchos de sus trabajos hace notar la influencia marxista, en la que se establece la relación de causa y efecto, ¿no? Para explicar, por ejemplo, los movimientos campesinos. Tanto en Pablo Macera como en Wilfredo Capsoli, ¿no? En sus distintas obras historiográficas, podemos apreciar con claridad la relación de causa y efecto de aquello que da origen a fenómenos como la guerra con Chile, ¿no? Los movimientos campesinos de principios del siglo XX y otros eventos. En cambio, en otros historiadores es menos notorio esta influencia del marxismo y de la historia causal, ¿no? Por ejemplo, el caso de Valdemar Espinosa Soriano, ¿no? Primero porque es él mismo se autoproclama como etnohistoriador. Y entonces cuando decide abordar el problema de la destrucción del imperio de los incas, por supuesto que busca las causas, pero no lo busca a la usanza de la historiografía marxista, ¿no? Sino más bien de una forma bastante, vamos a decir, ecléctica, ¿no? De un punto de partida ajeno a las posturas ideológicas. Y en ese sentido, Espinosa Soriano explicará las causas de la destrucción del imperio de los incas en factores más bien de carácter individual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Señalar de que aquí tuvo mucha importancia los errores del lado de Huáscar y Atahualpa, la astucia o la destreza de un personaje como Pizarro, ¿no? Y al mismo tiempo, esto también lo une a factores más bien de carácter social, como las ventajas tecnológicas, ¿no? Entonces, Valdemar Espinosa Soriano es el otro tipo de historiador que establece relaciones de causas y efectos, pero ajeno a las posturas ideológicas tradicionales. Diversos fenómenos históricos pueden ser estudiados a partir de la historia causal. La independencia del Perú. ¿Qué causas produjeron la independencia? La guerra con Chile, ¿no? ¿Qué factores propiciaron la guerra con Chile?
evidentemente, en el estudio de la causalidad, nunca estará ajena posturas ideológicas vigentes o concomitantes al estudio causal. Las ideologías han sido realmente todo un conjunto de problemas vinculados a la historia causal. La ideología marxista, ya hemos dicho, ha estado más que presente, ¿no?, en el análisis causal de los acontecimientos históricos. Ha sido un problema en la medida en que, por ejemplo, ¿no?, dio como predicción, una suerte de predicción, la caída del capitalismo, ¿no?, la derrota del capitalismo. Y cuando esto no ha ocurrido, entonces comenzó el descrédito de su predicción y, en suma, el descrédito del marxismo como postura ideológica. Esto que se ha denominado el determinismo histórico marxista ha sido el punto central de la crítica científica, especialmente de autores como Karl Popper, ¿no?, que afirmaron con rotundidad que la historia no era una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia la historia para Karl Popper? Porque no puede predecir, ¿no? No tiene capacidad de predicción, no puede realizar pronósticos, ¿no? Entonces vemos que esta crítica de Karl Popper a la historia causal tiene un criterio, tiene un rasgo determinado, tiene una característica muy interesante para nosotros, porque se asume que la historia tiene esa facultad de predecir los acontecimientos. En otras palabras, que toda ciencia histórica es ciencia determinista. ¿Por qué? Porque determina el futuro, ¿no?, porque tiene capacidad de determinar lo que va a ocurrir a futuro. Esto nos ha llevado, la crítica de Popper y de otros autores, ¿no?, a una encrucijada, ¿no?, una encrucijada en la que se debe dar como resultado, ¿no?, el rechazo, la pretensión científica de la historia, o, por otro lado, la posibilidad de construir una disciplina científica. Eso es en lo que se refiere al destino de la disciplina de la historia, ¿no?, como disciplina profesional, como disciplina, vamos a decir, dotada de ciertas técnicas o métodos de estudio. Pero al mismo tiempo también se ha señalado, junto con Joseph Fontana, un historiador español, ¿no?, en un texto que se va a leer para la tarea académica, La historia después del fin de la historia, se ha señalado que el historiador, en conclusión, debería adoptar una postura más bien intermedia, una postura prudente, ¿no?, una postura que le permita ver los acontecimientos como siempre en términos de encrucijada, ¿no?, de observar, de evaluar los sucesos en términos de duda, en términos de incertidumbre, es decir, de no saber hacia dónde nos llevan los acontecimientos históricos. El historiador no debería tener, según Joseph Fontana, no debería tener la seguridad de que los acontecimientos históricos determinan el camino o la meta hacia dónde estaría conduciendo tales eventos históricos. En ese sentido, señala Joseph Fontana que el historiador debe ver la historia cual si fuese una encrucijada, ¿no? Esto entonces vendría a ser una especie de indeterminismo. Nada está determinado. Todo está, en todo caso, en términos de encrucijada, ¿no?, en términos de incertidumbre, de no saber hacia dónde va la historia. Y para ir terminando, la historia, sin embargo, a partir del siglo XX, ha ido aumentando, ha ido intensificando el uso de técnicas cuantitativas. En la medida en que se ha aumentado con estas técnicas, ¿no?, que se ha mejorado en el uso de estas técnicas cuantitativas, especialmente la estadística, se ha fortalecido la explicación causal. Cuantitativismo y causalismo, por lo tanto, van de la mano. En cambio, hay aspectos donde el cuantitativismo no funciona bien.
donde empieza a tropezar, especialmente si se quiere analizar el espacio religioso. Cuando estudiamos la economía, la técnica cuantitativa es eficiente. En cambio, cuando se estudia fenómenos religiosos, el cuantitativismo puede presentar muchos problemas. Y definitivamente se ha señalado que toda historia, toda explicación histórica, en principio es cualitativa, no cuantitativa. En la actualidad, en los últimos tiempos, la postura posmoderna, sin duda alguna, está predominando. Y en ese sentido, los historiadores posmodernos niegan la causalidad, niegan el causalismo. Para ellos, el problema fundamental, que ya lo había señalado Karl Popper, es que no existen leyes históricas, existe más bien el libre albedrío y es imposible acercarnos de manera objetiva a los fenómenos históricos. Bien, entonces, con esto terminamos de analizar. Por supuesto que esto es una aproximación, no es ni con mucho un análisis completo del problema de la causalidad. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero vamos a limitarnos en dar algunos puntos importantes del fenómeno de la causalidad. A ver, tenemos quizás alguna pregunta de parte de Holgado. Sí, profesor. En conclusión, profesor, ¿qué podría establecer usted? ¿Que hay una azar en la historia o no la hay? Y en segundo lugar, también quería comentar algo sobre lo que dijo de Joseph Fontana. Bueno, él, si bien dice que debería, ¿no? Como usted dice, haber una incertidumbre en la historia, sin embargo, hasta la actualidad no se presenta esa incertidumbre, sino que es trabajo, es labor del historiador y también de todo otro agente social de que plantear esta incertidumbre en la historia, porque en realidad no la hay, hasta la actualidad no la hay. ¿Por qué? Porque el capitalismo, el neoliberalismo más actual, más moderno, ha establecido siempre o ha dirigido siempre la historia. Bueno, esa es parte de la postura de Joseph Fontana que presenta en su libro. Bueno, quisiera por favor que me pueda responder la pregunta, la primera que le comenté, por favor. Y en cierta manera comparto lo que dice Jorge Basadre, ¿no? Que no se puede negar la existencia del azar en la historia, no podemos negar. No podemos negar en el sentido de que hasta el momento no se puede demostrar que el azar pues, no existe, ¿no? En la medida en que no se ha demostrado su no existencia, tampoco podemos negar su existencia, ¿no? Lo que estoy diciendo tiene más bien, ¿no? una aplicación lógica de lo que son las cosas, pero obviamente hasta el momento el historiador no puede dejar de lado la consideración del azar en los acontecimientos históricos, ¿no? Ahora, de que estos tengan un papel fundamental, como lo plantea, por ejemplo, como lo plantea algún historiador, ¿no? Partidario, ¿no? Del caos histórico, me parece que ya sería descartado, ¿no? El azar no predomina en el curso de la historia, ¿no? Yo creo, al igual que una posición más cercana a Gordon Chall, yo creo que en la historia existe un cierto orden. Lo que está en discusión es qué factores priman, que influyen con mayor o menor fuerza en el curso de la historia, ¿no? Según Gordon Chall, son los factores tecnológicos, ¿no? Factores tecnológicos. Para otros historiadores son los factores de carácter económico, ¿no? Me parece que eso, en todo caso, puede obedecer a los contextos regionales. Es decir, que cada región tiene sus propias características. El Perú tiene sus propias características. No podemos hablar de Perú como si fuese Alemania, ¿no? Que es una sociedad con mayor organización, con mayor, digamos, orden respecto a lo que ocurre en el Perú, ¿no? En el Perú, más bien, podemos hasta incluso aceptar la existencia
de un cierto desorden, ¿no? Más que orden, pareciera que hay desorden, ¿no? Entonces, eso es lo que nos diferencia en comparación a otros países. El historiador no puede dejar de tomar en cuenta ese factor del desorden, del azar, ¿no? De lo aleatorio, ¿no? Porque es una cosa que ha estado presente, ¿no? Tengas en cuenta sobre todo la etapa del caudillaje, ¿no? Es decir, el gran poder que tenían los caudillos, que la voluntad de esos caudillos provocaba una diversidad de acontecimientos. Ahí es donde tenemos, por lo tanto, una diferencia en comparación a otros países, ¿no? Chile es un país, se dice, más ordenado que el nuestro, donde las leyes son más cumplidas u obedecidas. En cambio, en el Perú no ocurre lo mismo, ¿no? Creo que eso es lo que siempre debemos recordar cuando se trata de utilizar este concepto o este criterio del azar. Geraldine Reyes. Sí, profesor. Para el día de mañana, que va a ser la evaluación del parcial, quería saber si se va a desarrollar de la misma forma como se ha venido desarrollando las evaluaciones orales. O sea, con un determinado tiempo, o cuántos minutos van a intervenir cada uno, con una sola pregunta que se va a responder. ¿Cómo va a ser, profesor, para el día de mañana, por eso? A las 8:50, por empezar, ¿no? 8:50, sí. Vamos a trabajar aplicando mañana con mayor rigurosidad el tiempo de 2 minutos. Esto quiere decir que cada uno va a tener sus 2 minutos para dar la respuesta, y al cabo de esos 2 minutos cronometrados, porque voy a tener un cronómetro a la mano, se cortará la participación del alumno, ¿no? Haya terminado o no haya terminado de presentar su respuesta, ¿no? Entonces, esto para que nos habituemos de tal manera que en la presentación de la tarea química no haya pues ningún tipo de inconveniente. Trujillo. También, profesor, también va a ser, disculpe, con las notas respecto a de 1 a 10, de 11 a 15, si cumple con eso, y de 16 a 20, si menciona otros autores, ¿cómo se ha venido trabajando? Sí, siempre tomamos en cuenta si es que el alumno menciona, pero aquí quisiera acotar algo, ¿no? Que cuando el alumno menciona a un autor, tiene que tener cierto conocimiento de ese autor, ¿no? Hay que tener mucha prudencia, ¿no? Hay que tener mucha prudencia, porque a veces cuando se quiere forzar el uso de un autor, el alumno puede ser que lo esté utilizando de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, no ha ocurrido, pero muestro un ejemplo, ¿no? Que presente a Hegel como materialista, ¿no? Entonces, claro, el alumno está citando a un autor, está citando a Hegel, pero lo está citando de forma incorrecta. Entonces, en vez de beneficiarse con un puntaje, más bien lo que va a hacer es perjudicarse, ¿no? Entonces, yo quisiera que tengan mucha prudencia en el uso de los autores, ¿no? Trujillo. Profesor, suponiendo que mañana hay 3 horas, 2 minutos nada más va a ser la intervención de cada uno. Bueno, ¿no se podría extender un poco más el tiempo? Sí, tiene razón. Voy a hacer un cálculo de cuánto tiempo pueden tomarse, ¿no? Por el tiempo que, como usted dice, tenemos disponible en el horario. Y si es posible extenderlo a 3 minutos o 4, lo haremos, pero siempre con el cronómetro, ¿ya? Voy a hacer el cálculo, ¿sí? Voy a hacer el cálculo teniendo en cuenta la cantidad y... Gracias, profesor. Y en base a eso, Profesor, hacemos la... Creo que para ello también tenemos que comprometernos todos en llegar temprano a la clase, ¿no? Para que no ocurra de que debemos de correr porque ya debemos entrar a la otra clase, ¿no? Tanto nosotros compañeros, ¿no? También como el profesor, o sea, todos en compromiso. Sí, sí. Bueno, yo entro a las, siempre estoy a las 9:40, ya estoy entrando, pero mientras voy abriendo, ¿no? La Zoom web, ustedes saben, hay que poner ahí la clave, hay que abrir el Microsoft, ¿no? Mi computadora es un poquito lenta, eso es cierto. Y... Profesor,
Disculpe, Mañana pero es la- 8:50. 8:50 mañana empieza, profesor. Sí, 8:50 mañana, sí. Ya, Sí, sí. Profesor, mi pregunta Muy bien, es, entonces terminamos aquí la sesión. Continuamos el día de mañana. Esta vez hay que ir preparando ya la respuesta para las preguntas del cuestionario, ¿ya? profesor, Sí.